Hola compañeros y compañeras de YouTube, les saluda Karime Pimentel. Yo soy profesora de Literatura y Español en el curso aragonés y el día de hoy les traemos esta pequeña cápsula donde estaremos dando respuesta a la guía 2022 para preparar el examen de selección para ingresar a la licenciatura UNAM. Estaremos resolviendo la guía del área de las ciencias sociales, específicamente en la materia de literatura. Sin más por añadir, comencemos. Pregunta 11. El autor del texto lo escribe para su representación. En este reactivo podemos localizar una palabra clave que nos va a ayudar a dar con la respuesta correcta. Y esta palabra es representación, porque el único texto que está destinado a ser representado es el inciso C, texto dramático. Recordemos que el género dramático engloba todos esos textos que han sido concebidos para ser representados en un escenario a través de actores por medio del diálogo. Las otras opciones presentan textos que no han sido pensados para su representación. Por ejemplo, el inciso A, texto periodístico, tiene el objetivo de informar al lector. El B, texto poético, busca expresar sentimientos o emociones del autor. Y finalmente, el inciso D es aquel tipo de texto que narra acontecimientos o hechos. Pregunta 12. ¿Son características propias de la tragedia los personajes, tratar y tener un final? La respuesta correcta a esta pregunta sería el inciso C. Y se leería de la siguiente manera. Son características propias de la tragedia los personajes nobles, tratar bajas pasiones y tener un final funesto. Recordemos aquí las principales características o rasgos de la tragedia, que como sabemos es uno de los subgéneros mayores del teatro. Sabemos que los personajes de la tragedia son personajes que denominamos VIP. ¿Por qué les decimos así? Pues porque son personajes con mucha relevancia. Pueden ser dioses, héroes o semidioses, grandes guerreros y personajes nobles o pertenecientes a la nobleza. También este tipo de texto literario va a tratar acerca de las bajas pasiones de los seres humanos y tendrá un final funesto debido a que el protagonista acaba destruido ya sea mental o físicamente. Pregunta 13. Texto que hace una crítica social y se auxilia de personajes arquetípicos como el avaro, el astuto, el adulador o el hipócrita. Antes de empezar a responder, de nuevo notemos algunas palabras clave. Por ejemplo, esto de crítica social. También el hecho de que nos menciona que hay cierto texto que maneja personajes arquetípicos. El único texto que está en nuestras opciones que coincide con estas características es el inciso D, la comedia. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el teatro de Molière, el cual hace una crítica social a través del humor. La extensa obra teatral de este autor retrata la sociedad francesa a partir de comedias costumbristas que describían con suma ironía la vida cotidiana del momento y los personajes de sus obras eran exagerados o con actitudes excesivas. Esta característica cumplía dos funciones. Por un lado, los caracteres exagerados y excéntricos de sus personajes resultaban bastante cómicos y conseguían hacer reír al público. Pero no se quedaba ahí, sino que al mismo tiempo, este retrato satírico era una forma de denunciar los defectos o malas costumbres de la sociedad de la época. Asimismo, las otras opciones que nos quedan, pastorela, melodrama y drama, no corresponden a esta serie de características. Pregunta 14.
¿A qué género corresponde el siguiente fragmento? Arturo, el noble rey de Bretaña, cuyas proezas son para nosotros ejemplo de valor y cortesía, al llegar la fiesta que llamamos Pentecostés, la celebró con todo el fasto propio de la realeza, reuniendo a su corte en Caraduel, en el país de Gales. El fragmento que tenemos a continuación ejemplifica las características de un texto épico, así que la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Sabemos que la historia del rey Arturo es una epopeya de la literatura inglesa. Es una epopeya muy antigua que narra las hazañas de este mítico monarca británico rodeado de magia, enemigos y caballeros leales. Y su historia cuenta el origen de las Islas Británicas y su folclore. Entonces, la epopeya, a su vez, es un subgénero literario perteneciente al antiguo género literario de la épica. Estas epopeyas generalmente eran escritas en verso largo y contaban las hazañas legendarias de personajes heroicos, como puede ser el rey Arturo. Asimismo, forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo, como si fueran relatos fundacionales. Estos son rasgos propios del género épico. Recordemos de nuevo que el género lírico es el género de la poesía, el género que expresa sentimientos y en el cual entran en juego recursos como las llamadas figuras retóricas, y C y D son ejemplos de textos dramáticos. Pregunta 15. ¿Son autores del realismo mexicano? Respuesta correcta, inciso C, Federico Gamboa y Ángel de Campo. Federico Gamboa fue un escritor y diplomático mexicano y se le ha considerado como uno de los máximos exponentes del naturalismo en México. Él escribió novelas, obras de teatro y artículos para periódicos y revistas. Por otra parte, Ángel de Campo fue también periodista y escritor realista costumbrista mexicano, conocido por su seudónimo Micros o Tic Tac, y fue precursor de la novela realista. Ahora bien, las otras opciones no pueden ser porque en el inciso A, Benito Pérez Galdós y Clarín son escritores realistas, sí, pero son españoles. Ahora, Guillermo Prieto y Manuel M. Flores del inciso B son mexicanos, pero no son realistas, son escritores del romanticismo. Y finalmente, en el inciso D, Ignacio Ramírez es un escritor mexicano, pero del romanticismo, y Juan Valera es español. Pregunta 16. Los relatos cortos Diles que no me maten y No oyes ladrar los perros fueron escritos por inciso A, Juan Rulfo. Este autor mexicano también escribió la novela Pedro Páramo. Los escritores de las otras opciones tienen otras obras representativas. Carlos Fuentes escribió Aura, La región más transparente. Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad, Piedra y Sol y El arco y la lira. Y finalmente José Agustín tiene obras como De perfil, La panza del Teposteco y La tumba. Pregunta 17. Característica fundamental de la narración. Respuesta correcta, inciso D. Relatar acontecimientos de lugares y personas. Recordemos que se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar y a lo largo de un intervalo de tiempo determinados. Aquí es muy importante esta acción de narrar, ¿no? Como sinónimos de narración, pues claro que está este hecho de relatar. Por eso es la respuesta correcta, porque la narración principalmente va a relatar acontecimientos específicamente de lugares y personas, que son elementos claves en una narración. El inciso A no puede ser porque las narraciones como tal no tienen la característica fundamental de argumentar una enseñanza moral. Asimismo, los textos narrativos o la narración
no busca exaltar virtudes y defectos de los protagonistas. Y por último, tampoco busca retratar lugares y personas. Retratarnos hablaría de un mero ejercicio descriptivo y como ya dijimos, en la narración lo más importante es narrar acontecimientos o acciones. Pregunta 18. Narración breve que da forma a las fantasías del ser humano. Antes de responder esta pregunta, observemos que otra vez tenemos palabras clave que pueden auxiliarnos para encontrar la respuesta. Las primeras son narración breve y fantasías. Ahora, teniendo en cuenta estas palabras clave, revisemos cada una de nuestras opciones. La opción A, crónica, no puede ser porque, aunque sí es una narración, no es breve y tampoco trata de fantasías humanas. La crónica es un texto literario perteneciente al género narrativo que relata hechos o situaciones en orden cronológico y dando muchos detalles al respecto. Posteriormente, el inciso B tampoco puede ser porque la comedia no es una narración y tampoco propone hechos fantásticos. Más bien la comedia es este texto dramático que de nuevo va a buscar ser representado, en el cual se habla de situaciones cotidianas. Posteriormente tenemos la novela, que aunque sí es una narración, no es breve, por el contrario es bastante extensa. Y finalmente llegamos al inciso D, cuento, que sería la respuesta correcta, ya que el cuento es una narración breve y toma en cuenta las fantasías del ser humano, ya que predomina la fantasía y la perspectiva del autor. Pregunta 19. ¿La paráfrasis es un proceso de carácter? Respuesta correcta D. Interpretativo. ¿Por qué decimos que la paráfrasis es un proceso de carácter interpretativo? Primero recordemos la definición. Nosotros sabemos que una paráfrasis es la acción de explicar el contenido de un texto usando palabras propias para facilitar la comprensión de ese texto. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto que nos resulta complicado de entender, empleamos esta herramienta de la paráfrasis para ponerlo en nuestras propias palabras y en consecuencia comprenderlo e interpretarlo de una manera más sencilla. Pregunta 22. ¿Qué tipo de ficha es la siguiente? Fernández Moreno César, América Latina en su literatura. México, siglo XXI Editores, 1976, página 25. La respuesta correcta es el inciso A. Ficha bibliográfica. Una ficha bibliográfica se elabora cuando la información la obtenemos de medios como libros, enciclopedias o diccionarios. Generalmente los elementos que se van a señalar en este tipo de fichas son en primer lugar el autor, que aquí está expresado, Fernández Moreno César, posteriormente el título de la obra, que sería América Latina en su literatura, el país de publicación, que sería México, la editorial encargada, que sería Siglo XXI Editores, el año de publicación, 1976, y finalmente la página utilizada, que sería la página 25. Aquí no pueden ser las otras opciones porque la de resumen en primera tiene un contenido mucho más amplio que una ficha como la que estamos viendo y justamente contiene el resumen de otro texto de referencia. El inciso C tampoco puede ser porque las fichas hemerográficas son las que realizamos cuando obtenemos la información de las revistas o de los periódicos. Y en este caso, en la ficha que podemos observar, no tenemos ningún título de algún periódico o de alguna revista. Y finalmente no puede ser una ficha de cita porque no tenemos una frase destacada en comillas ni un autor
que nos diga quién está escribiendo esa cita. Y bien, con esto damos fin a esta cápsula de resolución de la guía de Área 3 en la materia de literatura. Espero que el recurso les haya resultado de mucha utilidad y los ayude en su preparación para el examen de admisión. Los invito a que si tienen dudas, si quieren aprender más y si quieren prepararse de una manera más completa para su examen, chequen la información de nuestro curso. Tenemos una propuesta muy completa, desarrollamos completamente el temario UNAM, cubrimos las 4 áreas, van a estar asesorados por profesores que somos egresados de la UNAM, accederán a exámenes de simulación, bancos de preguntas, videoclases y una guía de estudio impresa. Y asimismo contamos con facilidades de pago, así que aquí les dejamos los datos y los invitamos a solicitar más información. Y pues eso sería todo por mi parte, nos vemos en un siguiente video.